los testimonios, todavía no me acostumbro a la voz de esta cuata. Digo, siempre, ¿de dónde sale esta voz? Espero que les hayan gustado mucho los testimonios de tanto de Ana como de Ranto y Diera, los dos testimonios muy diferentes. Pues miren, es solo una probadita de lo que Dios hace en el mundo entero. Y la verdad es que cuando a mí bueno, estuvimos porque pertenecemos a la misma congregación y todo, la manera en cómo fuimos llegando cada quien a esa congregación fue un milagro, y ver lo que Dios hace en nuestras vidas, la verdad es increíble cómo hemos crecido, porque hemos crecido mucho todos en esa congregación. No sé cómo explicarlo, pero es como no sé, siempre pienso como en esa flor en la florecita que hace crecer a Mario Bros, que va pasando y crece rápido, así nosotros todos, y así ustedes también, de hecho, todos, 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 desde lo que Dios comparte ahí, con su lluvia, con todo, hemos todos crecido, y eso es increíble, de verdad, increíble. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es los 12 niveles de la fe. Esto sí es como entre paréntesis, no es que venga en la Biblia los 12 niveles de la fe, no, es obviamente con estudios que hemos hecho, leyendo la palabra, estudiándola, con las referencias de los apóstoles, cuando eran discípulos, cuando Jesús estaba engendrado en la tierra, siempre hacía referencias de hombre de poca fe, ¿se acuerdan? Siempre era como su referencia que hacía cuando algo no salía bien, o cuando la gente paniqueaba o tenía miedo, o lo que sea, siempre hacía esta referencia, hombre de poca fe. Entonces, ese es como un paréntesis, que no viene así tal cual en la Biblia, pero pues con los estudios es a los niveles que se ha determinado. Ahora, ¿por qué 12? Porque hay uno máximo, como que es la fe completa, ¿no? Entonces, habla la fe como estar sin fe, sin creer en Dios, cerrarse de ojos, hasta la fe completa máxima, que es a la que aspiramos todos. Entonces, entre lo que vamos viendo los niveles de fe, la verdad es que vamos a citar muchos versículos muy bonitos, o sea, porque hablando de fe es hablar de testimonios. O sea, esa es la fe. La fe va de la mano con la obra, y lo van a ver, siempre va a haber un montón de testimonios con la fe, con la palabra, y eso está muy bien, y nos podemos también situar dónde estamos, si no tenemos nada, o si anda tambaleando, o si hay más o menos. Entonces eso también está muy bien porque nos podemos situar. Pues muy bien. Saben que la definición de la fe está en Hebreos 11:6, que lo vimos hace 15 días. Por cierto, anuncio intermitente ahí de comerciales. Como comercial, Tibo y yo no vamos a estar aquí la próxima semana porque tenemos un encuentro en el norte de Francia justamente con nuestra congregación, entonces va a estar muy padre. Ya le estaremos compartiendo pues lo que ponga Dios, ¿no? Entonces no vamos a estar la otra semana. Entonces nos vamos a Hebreos 11:6, que ahí, si recuerdan, siempre vamos a estar hablando, Hebreos 11:6, o sea, hasta sé como que es chicle y pega, ¿eh? De verdad, no hay cómo escaparse de ese versículo. Ay, Dios mío, espérame, es que no estoy viendo aquí bien mi tablet, no tiene mucha luz. Como que prefiero con la Biblia porque no sé ustedes si les pasa, tiene uno que estar bajando en las aplicaciones. Ay, Dios mío, yo me pierdo mucho voy más rápido con la Biblia. Creo que para la otra voy a sacar mi Biblia, es más rápido. Entonces, en Hebreos 11 vemos todas las referencias de la fe. Ya lo habíamos visto. Todos
ejemplos que Dios pone de la fe. Sin embargo, aquí ya ustedes como título en su libreta tienen 12 niveles de la fe. Nos vamos del menor al mayor. Entonces, como uno punto y guión es ser sin fe, que hace referencia a Hebreos 11:6, que ser sin fe es no creer en nada de esto. Que, por ejemplo, en Hebreos 11:6 empieza, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Imagínense lo que nos da la fe. Y en el 3, ese es el máximo. Por la fe entendemos que todo el universo, o sea, todo el universo fue formado por orden de Dios. O sea, todo lo vemos en Génesis, ¿se acuerdan? De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es la creación de Dios. O sea, por fe entendemos nosotros que Dios es el creador de todo, de todo, de todo ser que respire, o lo que no se respira, pero que es de la naturaleza, el universo. Entonces, todo ser que respira humano, porque los animales pues es otra cosa, que también es una plática ahí que tenemos que Tibo y yo, que estuvimos ahí como analizando, pero luego lo compartiremos con ustedes y debatiremos, pero todo ser que respire y que es pensante, que es humano y que no entiende, porque acá dice, por la fe entendemos. Todo el que no entiende por medio de la fe, porque la fe viene de Dios, la fe no viene de otra cosa, no puede ser posible, y ahorita vamos a ver todas las referencias, pues es ser sin fe. Y conocemos mucha gente así. Generalmente, pues son científicos, generalmente. Y es como, ¿saben? Siempre le digo a Tibo, piensa en un científico y se me hace como el ejemplo de la ratita que va en ese círculo. Todo el tiempo está trabajando, inventando, haciendo lo posible para ver quién creó qué cosa o qué encuentra en otro lugar. Y pues nunca, o sea, encuentran cosas, pero no encuentran lo que quieren o quién creó eso. Entonces, es como pues desde siempre, ¿no? Esta ratita que iba girando y girando, pero pues estos manos necesitan conocer a Dios, pues para entender la magnitud, como Newton, que él sí entendió, ¿no? Entonces, esa es la fe. Ah, por cierto, entre paréntesis, porque hablando con mi papá, él piensa que yo estoy contra la ciencia y que para nada, para nada, para nada. O sea, Dios con la ciencia, con su ciencia que tiene, pues obviamente creó todo, pero una cosa es entregar el corazón a la ciencia y cerrarse de ojos y otra pues es hacer uso de ella. Entonces, perdón si me expresé anteriormente mal, pero no, para nada. Bueno, entonces ese es el ser sin fe, no creer en nada de lo que dice Hebreos 11:6, 3 y de ahí en adelante, ¿no? Ahora, el 2 punto guión, el nivel 2 es la medida de fe que la encontramos en Romanos 12:3. Vamos a Romanos 12:3. Ajá, espérame. Romanos 12:3. Ajá, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ahí el que está hablando es Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. La medida de fe que Dios les ha dado. ¿Cómo así? O sea, que yo a mí me dio una chiquita, a ti una grande, Dios es injusto. No. De hecho, lo vamos a ver después, nosotros recibimos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y recibimos nuestra vida en Él, que fuimos muertos ya con Él, todo pecado, toda condena, todo en la cruz, obviamente nacemos de nuevo en Él. Entonces es ahí en donde nosotros recibimos la misma ración de fe como la de Jesús, todos, todos, todos.
todos. Ahorita, como vayamos avanzando, les doy el versículo para no perderme, que tengo tendencia a perderme. Entonces, acá dice que según la medida de fe que Dios les haya dado, no es una confirmación negativa, al contrario, es como, ya te dio una medida de fe. En ti es o agrandarla o perderla. Pero esa misma ración es la que recibimos, la de Jesús. Y eso, a mí, yo cuando estuve estudiando esto y que yo lo vi y que me lo dijeron, yo me quedé, no inventes. O sea, no sé si ustedes están realizando, pero tener la misma ración de fe que nos da Dios. Dios no es un Dios que cuando comparte no comparte nada o muy poquito o nos da las migajas, para nada. O sea, Dios cuando nos da todo, da todo. Y cuando sabemos ahorita que recibimos esa misma fe, hay que cuestionarse. Por eso es que estamos viendo este tema, porque influye mucho en nuestras vidas y ahorita van a ver también por qué. Bueno, entonces ahí es la medida de la fe, ¿no? Bueno, digo nivel 2 porque pues ya cuando uno acepta a Jesucristo, pues ya es otro rollo, ¿no? Y una cosa también es creer en Dios y otro es aceptarlo. Y también lo vamos a ver en otros versículos. Eh, el 3 es la fe muerta. Ya recibiste tu fe, pero está muerta. ¿Sí me doy a entender? O sea, está ahí, pero está inactiva. Pues a eso me refiero con muerta. Pues nomás está ahí estancada, está inactiva, está... Lo vemos en Santiago 2, del 18 al 20. Dame chance. Santiago 2, del 18. Espérame. Santiago 2, ajá, del 18 al 20. Entonces, ahí está, también estos versículos son muy buenos porque dice, ahora bien, alguien podría argumentar. Fíjense, eso, uy, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Hago aquí una pausa. Algunas personas tienen fe, solo la fe, punto. Punto y coma, pues. Otras buenas acciones. Pregúntense ahorita ustedes, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque estamos aquí por Él y lo tenemos, está en nosotros, y que nos revele, Señor, ¿solo tengo buenas acciones o tengo fe? Continúo. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Esto está muy fuerte. ¿Eh? Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¡Qué fuerte!, ¿no? Porque dice que acá no es que nos estén comparando a los demonios, no. ¿Se acuerdan que cuando Jesús, bueno, los invito a leer los 4 evangelios? Todo lo largo, cuando Jesús estaba haciendo su ministerio a partir de los 30 años, que tuvo 3 años de ministerio para explotar todo lo que tenía que hacer en ese tiempo determinado, en muchos momentos no era el momento en que dijeran, es el Mesías. Entonces, cuando muchos demonios lo veían venir y gritaban alareando desde lejos, pues obviamente era en el espíritu, o sea, en el espíritu de los demonios reconocían a Dios, al Jesús, al máximo, al creador de todo. Ellos lo saben, Dios lo sabe. Entonces decían, lo señalaban, tú, tú, tú eres el elegido, tú eres y Jesús rápido le decía, cállate y sal de ahí. Siempre les decía, cállate, porque no quería que dijeran por adelantado y sobre todo que se conociera quién era por medio de los demonios. ¿Sí me doy a entender? Más bien por medio de la boca de Jesús quién era él y no por medio de un demonio que la gente supiera quién era. Imagínense, o sea, eso no pudo haber pasado, o sea, eso no permitió Jesús que pasara. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que si mismo hasta los demonios creen en él porque saben que existe y tiemblan aterrorizados, nosotros en dónde estamos situados, en solo aquellos que lo ven, que saben que existe, o en esos que tienen por la fe creemos en él y tenemos esas buenas acciones. O nuestra fe es tan muerta que o solo tenemos fe, o solo tenemos buenas acciones, o ninguna. No sé si me doy a entender con lo de la fe muerta. Sí me doy a entender, si no me dicen y me vuelvo a retomar o ustedes hacen su propio, ¿cómo se llama? Su propia crítica, pues. Pero sí hay que tener eso. Miren, a mí alguna vez una persona me dijo, ay, yo pues con que crea en Dios, yo está bien, yo creo en Dios. Y en ese momento no le quería decir cosas como esta porque pues puede paralizar, es como un bibliazo en la cara, ¿no? Muchos lo pueden tomar como una bofetada y la palabra de Dios pues no es para eso, ¿no? Entonces yo decidí decirle, ¿sabes qué? ¿Crees en Dios? Ok, te invito a que veas Santiago 2 19 al 21 22. ¿Por qué? Mírala sola en intimidad. Y después la persona me escribe, oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo ni fe ni buenas obras y ni tan siquiera creo realmente quién es Dios, porque, o sea, mismos los demonios lo creen y yo, ciertamente. Ah, mira, si la fe es fría. Después nos explicas por qué es fría tu fe, tío. Pero puede mejorar y vamos a ver después eso, ¿vale? Entonces, ahora en el número 4, en el nivel 4, porque ya vimos el 1, el ser sin fe; 2, la medida de fe, ya cuando lo obtienes; la 3. Ah, y otra cosa, paréntesis. Mucha gente me dice, es que yo tengo fe. Yo, ¿cómo? O sea, ¿en qué crees? No, pues yo creo que en Buda, que quién sabe qué. No es la misma fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tener fe en algo diferente no es la fe de Jesús. No estamos hablando del mismo Dios, porque muchos creen que todos los, como todos los referentes mundiales, no sé cómo decirlo, hablan del mismo Dios, Buda o Mohammed y un montón, y yo no. El por único que se llega al Padre es Jesús, pero bueno, entonces no hablamos de la misma fe cuando creemos en otras cosas al lado, no. Hay que empezar a eliminar ahorita, y empezar a tirar todo lo que nos desvía de la fe de Jesús. Entonces en el 4 es cuando ya tenemos la fe, pero puede ser débil, ¿sí? Y vemos a muchos personajes bíblicos en donde llegaron a flaquear y en ese flaqueamiento hubo sufrimiento, hubo otras cosas que no tenían que haber pasado como con Abraham, porque dicen, sí, Abraham es el padre de la fe, es que Abraham es un ejemplo. Sí, claro, todos lo decimos, pero si se van a ver lo que pasó con Abraham, Abraham tuvo una fe que flaqueó muy feo, tan feo que tuvo que acostarse por Sara, porque Sara lo incitó a que durmiera con la esclava. Entonces le dijo Sara, y vayan y chequenlo, todo eso está en Génesis. Sara le dijo, oye, pues es que sabes qué, Dios nos prometió que íbamos a tener un hijo y que eres el padre de las naciones y que vamos a tener hijos como el número de las estrellas. Y yo ya tengo 90 años y tú tienes 100 y yo creo que, mira, está acá la esclava. Y si tienes un hijo con ella, igual y chicle y pega, ¿no? A lo mejor eso es lo que quería decir Dios y sin consultarlo y haciendo sus deducciones y tuvo a otro hijo. Entonces de ahí hay dos naciones divididas y en fin, búsquenlo porque ahí es en donde la fe de Abraham y Sara flaqueó por el tiempo, por los años y que no vieron que ella ya no fuera estéril. Entonces ya después Dios pues llega y hace lo suyo, les envía ángeles hablándoles, en que oigan, espérense, ustedes van a tener un hijo, tú ya tuviste otro, ¿qué ocurrió? En fin, entonces ahí vemos que la fe es débil y lo vemos en Romanos 4, del 18 al 22.
Romanos 4 del 18 al 22. Sin embargo, la referencia está en el 19. Entonces, Romanos, Romanos. Entonces, Romanos 4 del 18 al 22, pero la referencia está en el 19, porque en el 18 dice, lo leo más rápido, ¿sale? Aun cuando no había motivos para tener esperanza, qué fuerte, ¿eh? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Ay, qué bonito. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, y ahí tiene la referencia para quienes tienen la aplicación. Y cuando ven como un cuadrito con puntitos, ahí les lanza otro versículo para ir a visitar. Entonces ya en el 19, ahí está la referencia. Y la fe de Abraham no se debilitó. Ahorita, a ver, vamos después a hablar de eso. No se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Sin embargo, como les recuerdo, o sea, les di esta referencia para que ustedes lo analicen, no para que yo se los diga, para que lo analicen, porque acá mismo se dice que la fe de Abraham no se debilitó, que es lo que creía Pablo. Si nos vamos a la vida de Abraham, sí flaqueó su fe. No la perdió, no. No estoy diciendo eso, que se murió su fe o que quién sabe qué, pero fueron muchos años de espera y por eso es que tuvo otro hijo, con una esclava que ni tan siquiera Dios le había pedido porque Sara era su mujer. Entonces ahí, el hecho en que tu esposa te diga, bueno, no puedo tener hijos, ve, cuéstate con otra para tener otro hijo, es que tu fe flaqueó. No estás esperando realmente a lo que Dios te está diciendo. ¿Sí me doy a entender? La fe de Abraham, sin embargo, no flaqueó, pero tampoco no dijo, ay, qué sacrificado, ay, tengo que dormir con la esclava, ay, no, qué difícil es eso. Pues fue, y de hecho, Sara, cuando recibió a su hijo, que, ay, ¿cómo se llama el hijo? Ya se me fue. Cuando lo recibe, ella lo recibió de sentada y lo recibió de cuclillas al hijo. Pero entonces la fe sí flaqueó, se debilitó, como que se enfermó en un momento. No sé si me doy a entender. Chéquenlo ustedes por ustedes mismos y estudienlo, pero lo van a ver. O sea, hasta el final, eso sí, hasta el final persistió Abraham, pues no inventen una cosa extravagante ahí, una fe máxima, pero de que sí hubo una debilidad, sí hubo. Así que hay que evitar eso. Eso nos deja un buen escarmiento, no andar ahí de débiles. Ahora, ya después de esa fe tenemos la 5, que es poca fe. Sí, ¿quién quiere decir algo? Tía, tío, alguien levantó la mano. Con referencia a al pasaje que dice, sí, y al final de cuentas sí fue, sí se acostó con la sirvienta y tuvo su primer hijo, de hecho, digamos que su primogénito, Sí, fue con la sirvienta. Y después, cuando ya tuvo su hijo con Sara, desconoció como hijo legítimo y de ahí se vino los pleitos de dobles naciones de la otra que nación. ahorita hay pleitos por eso. Ujú. Por esa debilidad, ¿cuántos problemas hemos tenido en nuestras vidas? ¿Cuántos? Sí, porque se Un dividía en montón. naciones. Hay un montón de Exactamente. problemas, de hecho, por eso, porque pues ahora sí como dicen, estos no son cuentitos o ahí como cosas inventadas ahí, no, es que es la historia de Dios y que Él crea nuestras vidas, nuestros destinos, todo, y si los alteramos, ahí hay problemas. Sí, pues bueno, tenemos 4 referencias conforme a poca fe, ¿vale? Y así, bueno, poca fe, bueno, no, todavía está, es lo que más vemos, de hecho, las referencias de poca fe hay un montón,
y sobre todo que Jesús las nombra. Y no, eso también no quiero que se hagan una imagen que como alguien me había dicho, ¿por qué Jesús como que es muy regañón? Como que poca fe o cállate. O sea, no, o sea, yo creo que Dios es un papá que mismo si reprende tiene que reprender, pero en ese momento a los discípulos los formó tan bien, pero tan bien que fue como un papá. A veces necesitaba tener mano dura cuando hacía falta y nunca los humilló, nunca los, no sé cómo decirlo. Dios es Dios, Él no tiene ningún error, no hay ninguna imperfección, no hay ninguna mancha que no les llegue a atravesar ni por la cabeza eso, porque sería muy injusto. Van a ver que Dios habla fuerte, porque gracias a eso pues, nos llega al corazón, al alma y al espíritu su palabra, pero jamás va a ser un papá horrible o que condene o que no, o sea, no, no, no. Dios no tiene ningún error. La primera referencia la vemos en Mateo 6:30, en donde hace referencia a Jesús a hombre de poca fe, y eso lo genera la inquietud. A ver, espérense. Mateo, es que todas son de Mateo, ¿eh? Mateo anotaba todo. Yo no sé cómo lo hacía, en serio, yo creo que ni con yo creo que ni mi tía Guille con su máquina de escribir podría hacerlo tan rápido como lo hacía, como los llama, es que este cuate, yo no sé cómo le hizo. Ajá. Este es el de no juzgar a los demás, ¿sí? Y es en donde hace la referencia a déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo. También en donde dice hipócrita, hace mucho la referencia a hipócrita, ¿sí? Cuando a Jesús odia a los hipócritas. A Jesús no, a Dios no le gustan los hipócritas. Si algo son, que si alguien tiene eso, quíteselo, porque en serio era lo que más aborrece a la hipocresía. Entonces, en donde dice 6:30, en edificar, perdón, sobre un cimiento sólido también, es en donde, pero ¿por qué lo anoté así? Mateo 6:30. Yo creo que cuando escribí lo anoté mal, espérense. Ay, Dios, yo solita creo que me perdí de versículo. A ver, espérenme, déme chance, déme chance. Ay, pues es que estoy en Mateo 7. Ay, no les digo que es muy difícil para mí con... A ver, Mateo 6:30. Ah, sí. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, sí, sí. No, 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 fui yo la que me perdí de versículo, mi amor. No te preocupes. Sí, ya, 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 ya. Es en donde Jesús enseña acerca del dinero y las posiciones. Léanlo, léanlo de tarea. Está muy bueno, está buenísimo. Habla sobre no ser esclavizado por el dinero, porque el dinero es mundano. El dinero es muy mundano y nos esclaviza. Entonces, de eso habla Jesús. Entonces, después, em, es que, ¿sabes qué, mi amor? Tengo que checar la tableta. Hay un problema. Está ya fallando la aplicación. Me está botando a otras. Yo no sé qué está pasando. O sea, regresa a otros versículos. Yo no sé por qué. Creo que la voy a después a... Sí, ya me estoy perdiendo porque me está botando a otras. Bueno, en fin, no hay problema. Entonces dice en el 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ya ven cómo nos está, a ver, por eso le digo, Dios no es regañón, Dios no es que nos esté dando ahí bibliazos, pero dice, Él nos está diciendo la verdad. La incredulidad va de la mano de todas esas,
esclavitudes mundanas, como el dinero, o que la gente piensa que va a ser feliz cuando gane la lotería, o que la gente piensa, ay, no sé, yo qué sé, todo eso remundano, ¿sí me doy a entender? O que gente que está esclavizada, que piensa porque que el dinero va a ser todo de nosotros, o porque, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber? Cuando el Señor puede hacer muchos milagros, cuando no tienes ni qué comer ni qué beber, Él trae todo a ti, todo, todo a ti. Entonces, ahí nos tiene la referencia porque decimos que tenemos tan poca fe, porque creemos tan poco en Él. Y les voy a decir algo, hace unos días tuve algunos problemas en el trabajo, no conmigo, fue en general en la estructura, pero yo me sentí muy triste y fue en esos momentos en donde la fe flaquea y me puso a orar, pero Dios es tan, tan lindo que me retomó y me dijo, oye, Fanny, es que tú no crees que eres hija de Dios, tú no lo crees. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, no, o sea, él estaba sacudiendo mi espíritu. Dice, es que si creeras realmente que eres mi hija, si tú crees que eres mi hija, en tu vida pasarían mucho mejores las cosas que ahorita están pasando. Cree que eres mi hija, créelo. Cuando me dijo eso, dije, cierto. A veces cuando tengo mi fe muy fuerte, creo en que todo él puede. Cuando no, no. Y eso no. Ahí es donde la fe está débil, la fe está tambaleando. Y eso al Señor le causa pues también pues mucha inquietud porque pues nos lo dice. Y acá lo está diciendo en muchas referencias. ¿Por qué tienen poca fe? O sea, también hay otra referencia muy, muy bonita y todos la conocen. A ver quién saca ahí acá lo tengo. Porque, o sea, si Dios le da, ¿cómo es la de la serpiente? Si el hijo le pide a Dios pan, no le va a dar una serpiente, le va a dar, cómo es el versículo? ¿Sí se acuerdan? Cuando el hijo le pide al padre algo, no le va a dar una serpiente ni una piedra, le va a dar. Si a las aves les da de comer, ¿cómo es ese versículo? ¿Sí se acuerdan? Búsquenlo, está preciosísimo. Que cómo a Dios no le vas a pedir algo como Él no te lo va a dar. O sea, eso también, búsquenlo, está padrísimo. Si a las aves del cielo también les va a dar de comer, ¿cómo no más le va a dar al hijo que le pide el pan y no una serpiente? Algo así, algo así, algo así. Cuando lo tengan ahí, lo comparten. Buenos días, Pa. Entonces nos vamos después a la segunda referencia que es en Mateo 8:26. Ay, espero que no me falle la aplicación. Yo no sé por qué. ¿Qué, mi amor? Mateo 8:26. Mateo 8:26. Entonces ahí es cuando Jesús calma la tormenta. Si ya tienen el versículo, a ver, Pa, buenos días. ¿Tienes el Lucas versículo? 11, del Lucas 11 al 11. 13. ¿Puedes leerlo, por Oh, favor, tío? sí. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, pero hay uno de las aves también. Creo que ese es otro entonces. Estoy mezclando aquí todos los versículos, no hay problema, es un remix. Pero sí están muy, muy padres. Entonces, ¿cómo no creer que Dios nos puede tener todos? Hay que fortalecer esa fe y creer en que Él es todopoderoso. Entonces aquí la de Mateo 8:26 es cuando Jesús calma la tormenta. Esa también ya todos la conocemos muy bien, que cuando Jesús entra en la barca y comienza a cruzar el lago con sus discípulos, de repente se desata sobre el lago una fuerte tormenta. Ahí tienen la alchichica toda entormentada con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. O sea, teniendo al mismísimo Dios. A ver, acá. Sí, tía, ¿qué pasó?
A ver, creo que el que dices es Mateo Sí, 6:25. Por lo ahí tanto, sí es os digo, Ujú. no andéis preocupados pensando que vais a comer o que vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Ese Amén. es Está padrísimo también. Es muy bonito. Piensen, o sea, está padrísimo. Entonces ahí, teniendo al mismísimo Jesús, los discípulos, estudiantes ahí primerizos, les dice, ¿por qué tienen miedo? O sea, ya se está cayendo todo el barco, imagínense ahí toda la escena. Yo creo que Jesús estaba riendo en ese momento. Qué paciencia. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús y luego dice, ¿tienen tan poca fe? Pues cómo no, imagínense teniéndose al mismísimo Dios en lugar de decirle, Señor, calma las aguas, o Jesús, no sé otra cosa que nos vamos a ahogar. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Tenemos al mismísimo Dios y nos dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Entonces se levanta y fíjense que eso es lo bueno, que a pesar de que estamos aprendiendo cómo es Dios, Él no nos va a dejar con esa tormenta. Lo estamos viendo aquí, porque se levantó, reprende al viento. Imagínense a Jesús retomando el viento, reprendiéndolo, calmando las olas, y de repente todo se calma. Yo les invito a que en cuanto empiecen ustedes a vivir esta experiencia, pídenla a Señor. Señor, retoma el viento y las olas, calma todo en mi vida como cuando lo hiciste en la barca. Y el Señor le encanta cuando le hablamos con referencias, porque él cuando habla a Jesús, hace también referencias a Daniel, a Elías, y lo toma tal cual hace las referencias. Entonces, acá después en el 27 vemos que hasta el viento y las olas lo obedecen. Y así, asombrados, también nosotros nos quedamos cuando el Señor hace en nosotros todo. Pero entonces, en la primera referencia, que es la que mencionamos antes, en Mateo 6:30, lo que provoca ser poca fe es la inquietud del mundo, ¿sale? En la segunda referencia, lo que genera es el miedo, ¿sí? Cuando perdemos el control, cuando vemos el momento y la circunstancia, pero no estamos viendo a Dios con nuestros ojos espirituales, lo estamos viendo con esos ojos eh, terrestres. Pues tenemos que pedirle, Señor, estoy viviendo en una tormenta, toda negra, toda fea. Calma todo. Ayúdame a que con mis ojos espirituales, que mi espíritu te vea. No es posible que un demonio reconozca a Jesús desde lejos y que yo no lo pueda reconocer. No puede ser, no cabe en el cuadrado, no cabe, o sea, no es posible. Los hijos de Dios reconocen al Señor mismo si estamos viendo una tormenta, ¿sí? Entonces, que sea eso, que no nos llevamos por el miedo, por lo que estamos viendo en la circunstancia. En la tercera referencia tenemos a Mateo 14:31. Mateo 14. 31. Ay, y esa es otra. En donde esta es Jesús camina sobre el agua, ¿sí? Entonces, esta historia me da mucha, perdón, es que me da risa porque en serio yo veo a los apóstoles y digo, es que hacen muchas tonterías muy bonitas que cómo las hago yo, por eso me río porque yo hago muchas tonterías y el Señor me reprende como Fanny, ¿por qué no eres una niña normal? Entonces, igual, fue cuando llenos de miedo clamaron y dijeron, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando, ordéname. O sea, ¿sí? Ordéname, ya, está ahí disponible su persona, su espíritu.
que yo vaya y camine sobre las aguas, ¿no? Entonces, sí, ven, dijo Jesús. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua, ¿sí? Hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte, de nuevo, vean la circunstancia. No voy a leer toda la historia, pero en fin, creían que era un fantasma Jesús. Siempre acuérdense que bajaban mucho en el barco y siempre estuvieron mucho tiempo sobre las aguas, y en fin. Entonces, ya es cuando piensan que había el fantasma que era Jesús. Jesús les dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. Entonces Pedro le dice, a ver si eres tú, dime que vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues órale, va. Camina sobre las aguas. Estamos viendo el hecho de fe, el hecho de orden, de disposición de Pedro, la disposición de Jesús para, pues para hacer, para exocé, ¿cómo se dice eso en español, tipo exocé? Cuando haces realidad algo que pides a Dios. Ay, no sé cómo se dice en español. Va y escucha al hijo, que es Pedro, hace lo que Pedro desea para obviamente crecer en el Padre, pero entonces viene el viento, vienen las horas, ¿y qué vuelve a pasar? Se aterroriza Pedro y empieza a hundir. Ya estaba caminando sobre el agua. ¿Quién ha caminado sobre el agua? Yo no he visto a alguien más que haya caminado sobre el agua, pero él lo hizo. Y sin embargo, se hundió. Realiza lo que le pidió con palabra. Entonces le grita, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extiende la mano y lo agarra. ¿Y qué le dice? Tienes tan poca fe. Eso fue lo que le dijo. Todo. ¿Por qué dudaste de mí? Ahí vimos que el problema de Pedro fue que se aterrorizó. Ahí lo dice en la palabra. Tuvo mucho miedo. Sí, tuvo duda. Y es por causa de eso, esos dos enemigos de la fe, acá son dos factores, es que él tiene poca fe. No que no la tiene o que está anulada, la tiene, ya tiene la medida de fe, pero es muy poca, ¿sí? Entonces, es como para que ustedes vayan pensando en las circunstancias de su vida en las que han tenido también esa, esa poca fe. Ya después, en Mateo 16:8, que es la cuarta referencia, Mateo 16:8. Pero que no se mueva aquí. Ahí es lo que vemos en donde está el razonamiento y el raciocinio. Cuando entra mucho el razonamiento y el raciocinio, a veces es un enemigo de la fe, no el pensar, no el hecho de pensar. Todos somos seres racionales, pensamos, tenemos un cerebro que es una maravilla, pero hay momentos en donde ese raciocinio impide que la fe crezca. ¿Sí me doy a entender? En donde decimos, no es posible, ¿por qué la circunstancia, esto, lo otro? No. Y esto lo vemos con la historia de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quién conoce esta historia? ¿Nadie? ¿Quién quiere leerla? Está muy chiquita, ¿eh? Está del 5 al 12, pero así que sea seguidita, que se la lean seguidita. Acuérdense que los fariseos y los saduceos, los fariseos eran un grupo extremista que creían en el Dios, que creen, porque siguen existiendo y los saduceos también creían en Jesús, están en esa cultura de creer en el Dios de Israel y todo, pero que rechazan a Jesús. No creen en todo el Antiguo Testamento, siguen esperando un Mesías, siguen anhelándolo, pero ya no hay un Nuevo Testamento. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a ellos el Señor les llama hipócritas, porque Jesús se mostró muchísimas veces ante ellos y se sigue mostrando y lo siguen rechazando. Entonces, en fin,
Ajá, entonces, ¿quién lo quiere leer? A ver, tía o tío, no importa. Cruzaron, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos A ver, comentaban entre sí. perdón, nada más una paréntesis. La levadura en el Antiguo Testamento y Jesús cuando hace referencia significa levadura es igual a orgullo, ¿ok? Solo para que sepan de qué está hablando. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Amén. Entonces ahí les está diciendo, no están entendiendo, eso nos ocurre mucho, que cuando Dios nos habla, no entendemos. Siempre hay que volverle a preguntar, Señor, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me quieres hacer entender? Mi poca fe se da ¿a qué? Aquí vemos que la poca fe, número 1, fue en el raciocinio en lo que pensaban ellos, pero no en lo que piensa Dios. ¿Sí me doy a entender? No sé si me estoy dando a entender. Que la manera de Dios, la que piensa, con la que nos habla, no es la misma con la que yo estoy pensando para mí. Siempre es pedirle, Señor, tú tienes el control de todo. Yo lo que no vea, explícamelo, dame a entender. O sea, que no tenga yo poca fe, que no influya ahí ni mi raciocinio, ni mi desconocimiento de ti, ni de la palabra, ni la mala influencia que puede tener alguien más, pero que no influya otro factor para que mi fe no crezca. Porque imagínense, Dios está ahí. A veces Jesús, no siento que se desesperara, pero como que, ¿cómo les puedo decir? Pues los discípulos caminando con él todo el tiempo, día, mañana, noche, juntos, platicando, compartiendo, ya habían visto las maravillas. ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas? Y ustedes están preocupándose porque se les olvida el pan. No, pues yo les estoy diciendo otra cosa. Tengan cuidado más bien de lo que les estén diciendo los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque lo que ocurría en ese tiempo es que como Jesús iba haciendo por las ciudades que pasaba, la gente iba atrás de él. A veces, ¿se acuerdan que hasta veíamos que hasta lo jalaban, lo querían su ropa, la gente se iba sobre él? Entonces lo que empezaron a hacer los fariseos y los saduceos es a querer predicar contra Jesús. Tengan cuidado, van a venir los falsos profetas, que quién sabe qué, y conocían muy bien la palabra. Ahorita los rabí, ellos conocen la palabra, o sea, una cosa exagerada, o sea, muy bien, es lo que hacen todo el día, mirar la palabra, pero no miran a Dios, solo miran la palabra de lo que ven, pero no su espíritu no está despierto. Entonces Jesús les estaba dando la referencia de la levadura de la que habla en el Antiguo Testamento, que siempre va a hablar, eviten levadura, que es orgullo, todo lo que va contra Dios, enseñanzas engañosas, todo eso, ¿ok? Entonces, lo que hace crecer la fe es el conocimiento a Dios y tener mucho cuidado en no estar escuchando también otras cosas que no van con lo que Dios nos dice o lo que nosotros creemos. Entonces, esas son las 4 que habla de la poca fe y pertenecen a la poca fe, al nivel de la poca fe. En el 6 vemos una grande fe. Ahí vamos a otro paso ya y vemos la fe del centurión en Mateo 15:28. Mateo 15.
28. Ay, no, ese está muy bonito. A mí, créanme que 15, 28. Ujú. No, perdón. La fe del centurión. No, perdón. Esa es la de la mujer cananea. La fe del centurión es, bueno, no sé si sepan qué es un centurión. Un centurión era como un, no sé, soldado romano, pero espérate, mi amor, ahorita te doy la referencia. Pensé que la había notado, pero no. Es que de verdad es mucho, es muchísimo. Es en Lucas 7, del 1 al 10. Entonces los centuriones, ahí son de esos romanos, ven que estaban vestidos con esas faldas como tablitas, con sus escobas en la cabeza, de rojo, así como soldados, pero con una orden grande. Tenían mucho dinero en ese momento. ¿Qué pasó, Pa? ¿Querías decir algo? Está Se muteó. desactivado tu audio. A ver, el centurión se le llama centurión porque tiene a su cargo una centuria de soldados romanos. Sí, es como Por más. eso era un centurión, es una centuria Gracias. de romanos. Sí, muchas Era gracias. como Y con mucho money. un oficial del ejército. Ándale, sí. Sí. Sí, o sea, alguien con poder, con un mando de personas, como como en México, como dices tú, los militares, pero los que mandan, con los comandantes, ¿no? ¿Sería un comandante en equivalencia? Ándale. Ajá. Entonces, el centurión, pues bueno, se veía que tenía un muy buen corazón, pero él tenía un siervo, bueno, un trabajador enfermo. Entonces, Jesús estaba muy tranquilo, sentado, entonces él se acerca, él oía, solo oía hablar de Jesús. Entonces, el centurión acá dice que mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Entonces, cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Imagínense un centurión construyendo una sinagoga. No sé si ven la referencia en la historia, pero un centurión es romano. Los romanos y los judíos siempre estaban en guerra. Siempre. Era la ley, o sea, no sé si me doy a entender. Ahí están los judíos que son los rabí, los fariseos, los seduceos y todos esos. Mi amor, ¿puedes conectarme el celular? Ya se me está bajando la batería. Estaban ahí y ellos siempre reprendiendo a todo el mundo, condenando y siempre así. Y los romanos pues haciendo como soldados la ley, pero creyendo en Apolo, en todos los reyes grecos, dioses grecos. ¿Sí me doy a entender? Dos diferencias. Entonces, aquí estamos viendo, número uno, a un centurión que va y que construye una sinagoga. ¿Qué onda? O sea, te quedas. Y que escucha parte de Jesús, o sea, cómo lo fue trayendo Jesús, bueno, Dios poco a poco, a ver, espérame. Dios poco a poco acercándolo a él, ¿no? Entonces, se acerca el centurión y le dice, Señor, no te tomes tanta molestia. Imagínense qué humildad, ¿no? Pues no merezco que entres bajo mi techo. De hecho, esta referencia todos la conocen. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Esa palabra dice, yo mismo, le dice él después, yo mismo obedezco órdenes de mis superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y le digo a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces Jesús lo estaba escuchando. O sea, él dejaba que continuara. Jesús sabía todo. Entonces cuando lo escuchó Jesús, yo me imagino a Dios tan papá,
se asombra de él, dice, qué increíble. Como cuando nombra a tantos poca fe siendo sus discípulos, de él se asombra y le dice, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y eso enfrente de sus discípulos. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Esta es una referencia de una fe que mismo Dios se asombra. Imagínense que Dios se asombra de nuestras peticiones. Por eso es muy importante orar, hablarlo con la boca. Mucha gente solo está así, no. O sea, en el momento en que tenemos a Dios es, papá, mira, yo esto, Él sabe todo, pero Él se jacta tanto cuando le pedimos las cosas. Él se asombra de nuestras reacciones. Él sabe lo que va a hacer, pero Él dice, o sea, ¿cómo que ni tan siquiera me ha recibido tiene una fe tan grande que en ese mismo instante, ¡pac!, su siervo es sano? ¿Sí me puedo dar a entender? No sé si ustedes tienen esa fe, la verdad, ¿tienen esa fe? ¿Qué hay que hacer? Creo que ya nos estamos situando qué fe estamos, ¿no? En esas de los discípulos, en donde estando mismo con el Dios mismo, se aterrorizan, dudan, tienen miedo, se preocupan por el dinero, porque se preocupaban mucho por el dinero. ¿Qué vamos a hacer, Rabí? Tenemos que pagar impuestos. Jesús les dice, ve y saca del pescado dinero. Cuando Jacob o Job, no me acuerdo quién no tenía. Ay, estoy mezclando a los personajes. Creo que si era Jacob o Job. No me acuerdo. Que no tenía que comer, el Señor le envió un siervo y le daba todos los días de comer carne. O sea, no es que fueras en el pasado, es que Dios lo hace ahora con el contexto de ahora. No sé si me da a entender. O sea, si necesita que de una piedra salga algo para ti, Él te lo va a dar. No hay por qué no. Y es más, en este momento, Señor, tú vas a hacer que todo límite, Señor, que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, para que no crezca en nuestra fe, que ahora se ha roto, que tú seas levantándonos como a Pedro, Señor. Que fuiste, lo levantaste, lo reprendiste, pero estuviste ahí enseñándole. Hasta el final, Señor, hasta el final. Todo lo que empieza, Señor, tú lo terminas. Todo lo que empieza, Señor, con cada personaje que vemos aquí, con nuestros hermanos del pasado, Señor, que siguen estando contigo, Señor, vemos cómo tú los haces crecer, Padre. Jamás vas a dejar a alguien con su poca fe. Tú hiciste que todos crecieran. Ahora, haz que nuestra fe crezca, Señor. Haz que nuestra fe crezca y rompe todos esos límites, Señor. En este momento, por medio de tu palabra poderosa. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y también tenemos la de la mujer cananea que está en Mateo 15:21. Van a checarla también, lo de la mujer cananea. Esa también es una fe muy grande. Ella le pide migajas a Dios, Señor, sana a mi hija, creo que también estaba endemoniada. Y Jesús dijo, wow, o sea, es que esta mujer es increíble y sana, y la sana. Ahora, vemos una fe grande, es el nivel 7, está en la segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses, espérame, está muy bonito también, 1:3. Una fe que está creciendo, ya tenemos a la fe que está creciendo. ¿Y cómo vemos? Cuando la fe hace progresos, el amor aumenta y es visible. Acá la tenemos. Miren, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de uno por los otros, regresamos a las bases de Cristo, y el amor de unos por otros creciendo. Entonces dice, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios
acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones, ¿no? Imagínense, y privaciones que están sufriendo. Están haciendo prueba de fe porque está floreciendo la fe y el amor de unos por otros es visible. Regresamos, de hecho, a las bases de la fe. Fe, obra. No puede ser obra, fe. Jamás. ¿Sí me voy a entender? Las dos. Fe, obra, amor, no miedo, no terror, no duda. Amor al uno por el otro. La misma medida de Cristo tenemos. La misma medida. Ejercer la fe como la ejercieron los discípulos. A pesar de las circunstancias, Jesús siempre estuvo ahí, nunca se fue, nunca fue que no lo encontraron y qué pasó. Siempre está ahí el Espíritu Santo bajo cualquiera de nuestras circunstancias. Que veamos o no veamos con nuestros ojos terrestres, que nuestros ojos espirituales lo vean a Él, porque Él no se va, Él ya está con nosotros. Y regresamos, de hecho, a los fundamentos. ¿Se acuerdan? En Hebreos 6, 1, 2, que nosotros somos el edificio de Dios, nosotros somos su roca, Él es la piedra angular. Esa es la madurez espiritual, esos son los fundamentos. Entonces vemos en el nivel 8 una fe firme en Romanos 11:20. Romanos 11:20. Es cierto, pero recuerda, habla sobre las ramas. Miren, todo Romanos 11 habla de raíz, ramas, cómo nos va explicando Pablo. Todo lo que se habla, es como está exhortando. Cuando alguien te exhorta, no crean que es una exhortación de ahí, porque también las hay, pero es una exhortación del Espíritu, en donde Dios te hace ver por medio de su palabra, por medio de Pablo, lo que tiene que ser, con disciplina, con rectitud, ¿sí? Entonces, en Romanos 11:20 vemos, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Aquí está hablando de las ramas del árbol de Abraham. Súbanse al 17. Súbanse al 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes los gentiles, a lo que refiere gentiles es a todos aquellos que no conocen a Dios. Como, a ver, los discípulos en ese tiempo, que bueno, después fueron apóstoles, en ese tiempo creían que Jesús solo vino por los israelitas, por los judíos. De hecho, les costó mucho tiempo por medio de Pablo y de Bernabé, gracias Dios por ellos, a aceptar que Jesús vino por todo el mundo, por toda la humanidad, por todas las personas, porque todas las profecías fueron, obviamente, todo el Antiguo Testamento, todo se pasó en países cercanos de Israel y todo eso. ¿Sí me doy a entender? Todo, el hebreo, todo. Jesús, Dios, esa es su primogénita. Quiero que lo sepan. Es por eso que hoy en día vemos lo que pasa ahí para situarnos en qué momento estamos situándonos de la Biblia también, en lo que nos habla Dios, pero ya en su regreso, porque habla de su regreso y habla lo que va a suceder, de las señales, para saber cuándo es que regresa y sepamos el tiempo, bueno, no la hora, pero en el tiempo, la temporada. Entonces, con esto les digo que los gentiles eran en ese tiempo todos aquellos que pensaban los apóstoles o los discípulos que no tenían el derecho, digámoslo así, como ley espiritual de aceptar lo que Jesús hizo, ¿sí? Porque recuerdan que cuando aceptamos a Jesús
su cruz y todo son leyes espirituales que nos defienden somos propiedad de Dios, ya no somos propiedad del mundo, porque el mundo Satanás es el que está ahí jugando con eso, pero es ¿qué escribieron? Pero es, señora Raizati, pero es lo que el Señor o sea, el Señor les quitó ese límite a ellos. Los gentiles, sí, también vine por ellos. Entonces dice, y a ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. ¿Ya me di a entender? Que mismo si ustedes, digamos, indios, chinos, lo que sea, ustedes se injertan a la promesa para los judíos, para Israel. Todos formamos parte de esa promesa de Dios, de su primogénita, de su esposa. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham. Somos parte de las naciones y a sus hijos, con los cuales comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el olivo? ¿Quién es el tronco? Es Dios, y Él hace sus injertos, que somos todos nosotros. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Entonces ya después de ahí vemos que la fe, espérame, ya me perdí. En el 27. Entonces en el 20, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees, formas parte del árbol de la vida, ¿sí? Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Entonces, no sé si están entendiendo esto, pero él está exhortando a los romanos a que todos los gentiles tienen derecho de ser parte del tronco de Jesucristo, del árbol de la vida, y que se injerten también. Él trataba de explicarles porque hubo muchos problemas por esto. Todos los romanos hacían muchísimas persecuciones con todos los cristianos. En ese momento hubo mucha sangre derramada, mucha. Entonces Pablo, en ese tiempo que era un apóstol lean Hechos de los Apóstoles, no inventen. O sea, era como ahí el tiempo del gladiador. En serio, él tuvo que defenderse ya casi teniendo el cuchillo acá y se salía de la cárcel. Dios se parecía por medio de ángeles y le abría la puerta. No, eran unas cosas. Cuando Jesús sube al cielo, pero baja su Espíritu Santo, de ahí viene el poder enorme sobre todos los apóstoles. Fue increíble. Entonces ahí vemos una fe firme. Y la fe sincera la vemos en la primera de Timoteo 1:5. Primero de Timoteo 1:5 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Eso es mucho, de una conciencia limpia. ¡Ulala! Y de una fe sincera. Eso es la referencia a una fe sincera. Pero dice a uno, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Sí ven? Es enorme, es enorme. Primero, que tú y yo seamos llenos del amor que brota de un corazón puro. Solo eso puede hacerlo Dios. Sí lo hace. Sí lo hace. Y una conciencia limpia. Sí, Dios lo hace. Y de una fe sincera. Sí lo hace. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús vive en nosotros, su Espíritu Santo vive en nosotros y yo lo creo y yo digo amén a esa palabra
porque esta es una fe a la que tendremos que aspirar todos. Todos, todos, muy aparte de las demás, tener un corazón puro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y también vemos una fe victoriosa en la primera de Juan 5:4. ¿La vemos? Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. A ver, es que esto está, ay Dios mío, ya no sé si ustedes lo sienten, pero yo cada que leo la palabra de Dios digo, es que esto no es palabra de hombre, es papá hablándonos. Pues todo hijo de Dios vence, 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 o sea, vencer enfermedad, muerte, todo, a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y quien puede ganar esta batalla contra el mundo, únicamente los que creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está todo. Esa es la fe victoriosa. No en que vengo ahí del Buda o que del chimpancé, que del Mohammed por ahí. No, en Jesús está la fe victoriosa que vence a la maldad del mundo. Todo, todo. Hambre, injusticia, guerra, famine, ¿cómo se dice eso en español? Así es, hambruna, enfermedad, maldición, todo, todo, únicamente los que creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Y también vemos un espíritu de fe. Ese es el 11. Un espíritu de fe en 2 de Corintios 4:13. Estoy en modo rápido pero bueno, ya estuvimos teniendo un estudio profundo, ¿eh? 2 de Corintios 4:13. Que es un espíritu de fe, porque también está el don de la fe. Ese también. Uy, yo lo quiero. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista. ¿Quién era el salmista? David. Cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Creí en Dios, por tanto, hablé, no enmudecí, no me hice, hablé, declaro, digo, vemos que la palabra es muy importante, porque de hecho lo vemos en Hebreos 11:6, que por medio de la palabra Dios creó al mundo, y así fue como lo creó, no fue nada, lo dijo, que se haga esto, que se haga el otro, y como hijos de Dios tenemos esa autoridad de vencer al mundo por medio de la palabra, todo en el nombre de Jesucristo, como lo dice la palabra. Por ejemplo, que esta persona sea sana en este momento en el nombre de Jesucristo. Nada de que en el nombre de Dios, no, ya no, ya no, ya no. En el nombre de Jesucristo, porque tiene un nombre y un significado y tiene un poder, un poder. Entonces, sabemos que Dios en el 14 dice, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Y ahí todo habla acerca del espíritu de fe, de fuerza en Él, en Jesucristo. Y en la primera de Corintios 12, todo en el 12, todo, no nada más en un versículo. En el 12 habla sobre los dones y todo. Citia, dime. ¿Estás moviendo tu mano? ¿Cuál fue el 10? Sí, ¿cuál fue el 10? El 10, una fe victoriosa, primera de Juan 5:4. Y ahorita lo vamos a ver, el don de la fe está en primera de Corintios 12, pero habla de todos los dones y está el de la fe. Es que es un montón. Sí, habla el de la fe que está en el, perdónenme, no lo anoté.
Ay, bueno, lo menciona ahí, está el don de la fe. Y nada más como para darles tantitas ganas, cuando vimos lo que hizo Dios con Ranto Diera, su hermano, hubo el don de la fe. Hubo, fuese fruto de Dios. Fue el don. Es que de verdad, si lo hubieran vivido ustedes con nosotros al mismo tiempo cuando fue todo, en serio fue, no sé qué fue, pero fue como cuando un motor te lanza así de, ora por eso, no sabes por qué lo tienes que hacer, pero hazlo, ora por esto. Era como una orden de Dios con todos sus hijos para orar por este hombre que nadie conocía y que a Ranto y a Diera los conocimos unos meses antes porque ellos se integraron a nuestra congregación en un tiempo en donde estaban, pues sí, preparándose, pero estaban muy débiles en conocimiento, en todo eso, y el Señor los quería levantar. Y sí fue en ese tiempo de preparación en donde todos vimos, palpamos ese don de la fe ahí. Fue una cosa sorprendente. Yo de verdad todavía no, como que digo, no inventes Dios, o sea, eh, muy poderoso, muy, muy poderoso. Y algo también muy poderoso que nos pasó a Tibo y a mí, pero que viví la experiencia de la, de la fe que crece, que tuve esa experiencia, fue cuando Tibo y yo fuimos a los Pirineos. Y yo no sé, pero llegando ahí desde la mañana, oramos mucho por esa ciudad. Mucho, mucho, una cosa muy grande. Así declaramos amor sobre esa ciudad, luz, todo en nombre de Jesús. Y cuando fuimos a ver las montañas para esquiar, porque era la primera vez que yo iba a esquiar, yo vi tantas montañas, pero grandes, una cosa exagerada, que yo no sé qué ocurrió ahí, pero ahí Dios, el Espíritu Santo cayó sobre mí, pero saben cómo yo veía brotando amor, así, mucho, mucho amor, yo no me podía contener, yo ni me reconocía. En ese momento mi cuerpo estaba como luz, casi, casi como en Twilight. Qué referencia tan fea. No, pero como el Twilight, así como resplendiendo, pero así su amor, que en ese momento yo empecé a alabarlo en lenguas, entonces me valía gorros y la gente iba pasando y vimos el sol transformarse en arcoíris. Yo ahí casi me ahogo. Era una cosa, ya no, ya estaba tan llena del amor de Dios que ya tenía que respirar de otro modo porque ya era su presencia sobre mí. Un poder, un poder de fe, porque vemos también el poder, el don de los milagros. Entonces, en ese momento hubo tanta fe en mí que sentí que crecía algo que, un poder enorme, que vi el sol convertirse en arcoíris a su meta. En ese momento no lo olvido. Toda la gente volteó y vio el sol, pero ¿cómo es posible? No hay lluvia, no hay un sol fuerte. ¿Qué ocurre? La gente se volteaba a sacar fotos, videos, y Tigo me estaba grabando. No, yo ya estaba en el espíritu, una cosa, ya no era yo, era el espíritu profetizando. Profetizar, acuérdense que es dejarse llevar por el espíritu. Todo lo que salía de mi corazón para esa ciudad era él. Era yo dejándome usar por él y él mostrando su amor conmigo con ese arcoíris. Fue muy hermoso. Yo los invito a que quieran ir más lejos y que por medio de la palabra, porque fue en esa mañana, que empezamos a orar, al Señor le gustó tanto que yo vi cómo se jactó. Yo no me esperaba que el sol se fuera a transformar o que quién sabe qué. Pero dije, no inventes, qué bonito. Eso no lo olvido, la verdad. Entonces ya después vemos, en Génesis también vemos cómo el Señor, Él crea, ¿sí? Y con la palabra toda su creación. Y en el 12, que es el último, ya para terminar justo exactos, en el 12, el número 12 vemos la fe perfecta, madura y fuerte, que es la fe completa, que es la que actúa con obras. Siempre hay una acción, siempre está viva,
se cumple la palabra que de hecho que también que se le dio a Abraham, que a pesar que flaqueó, retomó su fe y fue llamado justo, amigo de Dios. Hoy en día es un acto muy grande la fe que tiene, y lo vemos en Santiago 2, del 20 y 24. A ver, a veces varían las referencias que les doy porque todos mis estudios los hago en francés y varía mucho. Entonces, es por eso que me cuesta encontrarme en español, porque todos mis estudios los hago en francés. Pero sí, es en Santiago 2, 22 al 24. Ajá. Uh-huh. Vamos desde el 21. Sí, es que varía. Yo sabía que iba a variar. Ya acostúmbrense a eso, que me varía mucho la Biblia. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. De nuevo, ya ves, su fe y sus acciones. Regresamos a las bases de la fe. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Cauk. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió. Cuando vemos que hay fe, siempre va a haber algo que se cumple. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Sí me doy a entender? Son dos. Lo dice la palabra y lo vemos todo el tiempo. La palabra se confirma a lo largo de todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La palabra siempre se va a confirmar. El Antiguo Testamento siempre va a ser la sombra del Nuevo, va a ser la simbología. Es por eso que muchos como que lo nombran que es medio guajiro y no sé qué. No, es una simbología, es el anuncio del Nuevo. Jesús confirma a lo largo del tiempo con sus profetas, porque él también lo cita, la palabra. Y aquí lo vemos, la fe y la acción. ¿Sí? Entonces, para concluir, porque el estudio hubiera continuado, pero es que es mucho. Es mucho sobre la fe y eso es lo padre. Vemos que la fe puede crecer. Cuando a Dios porque también hay otra referencia muy buena, es la última que les doy. Tengo un montón. Porque también hay la fe que se muere, que puede morir. Esa es otra. Está en Lucas. Es que tengo un montón de referencias. A ver, anoten de tarea. Chéquense los demás. A ver. Vemos Mateos 14:31. Mateo 8:10. Esas son otras referencias también. Mateo 17. También vemos en el 19 y en el 20, Mateo 17, 19 y 20, cómo los discípulos no pudieron sacar al demonio, ya lo hemos citado, por la poca fe y no sabían que tenían que ayunar y que orar, no sabían nada de eso, estaban aprendiendo. Vemos también entre esos versículos la comparación de la fe pequeña, que es el grano de mostaza, pero no porque sea pequeña significa que sea mala, sino que es todavía de poca calidad. Sin embargo, puede uno mover montañas con ese grano. Entonces, imagínense una fe grande. La fe grande en la palabra se compara a un grano de mostaza con crecimiento rápido que se hace árbol hasta los 3 metros. En Lucas 18:1 vemos la de ¿cómo se dice en español? La mujer cuando pierde al esposo, ¿cómo se dice? Ay, bueno, eso, cuando se queda solita. Viuda, gracias. En Lucas 18:5
hace otra confirmación. En Lucas 17, igual, del 5 al 8, obtener una fe fuerte. Y también cómo se puede ejercer esa fe. En la segunda carta de Pedro, 1:1, segunda Pedro 1:1, es igual, recibimos la misma calidad de Jesús como ellos lo recibieron. En Santiago 2:22 vemos cómo la fe se agiliza y se fortifica y da resultados. Porque uno puede pensar que uno tiene la fe y eso, pero si no ves después resultados, tienes que seguir orando y ver qué hubo ahí, qué factor hubo, o si en algo flaqueaste como Abraham, no lo sé. En Lucas 17:10 vemos que también somos servidores, que tenemos que hacer con la fe. Y en Romanos, no, esa es confirmación de otro estudio ahí que tuve. Entonces, en todos esos, vemos también los puntos de la fe, como les decía, la fe crece. Hay varios niveles de la fe hasta llegar a la perfecta, madura, completa. Vemos muchos ejemplos en Mateo. Léanse Mateo si quieren aprender más de la fe y cómo actúa Jesús por medio de los demás, sin que crean. Eso es lo más grande, que llega y salte demonio, sánate, tac, tac. Vemos el poder de Jesús con la palabra. Y en la palabra Dios habla sobre sanación, la economía, todo ejerciendo con la palabra. Nos habla sobre creer en su palabra, sobre las circunstancias contradictorias a lo que una considera por la poca fe, ¿sí? La circunstancia puede ser muy contradictoria a lo que Jesús te está prometiendo, pero es ahí en donde tienes que ejercer tu fe. Ahora, alabamos a Dios antes de recibirlo. ¿Como quién? ¿A quién citamos? ¿A qué personaje citamos que le explicó a Dios casi quién era a Jesús y qué le pidió y qué le concibió? ¿A qué personaje vimos? Si estuvieron atentos. ¿A Isaac? Les voy a dar una pista, alguien que tiene a su mando varias personas. Al centurión. Entonces es muy importante porque es muy fácil llegar y, Señor, es esto, y cuando nunca lo ves y cuando necesitas, aún así Dios escucha, pero alabarlo, orar, pasar tiempo en intimidad con Él, y Él te va a mostrar en dónde está tu fe, ¿sí? Y creer en que obtienes como una pelota. Es la imagen de una pelota. Jesús tiene la pelota, tú la quieres atrapar, Él la tiene. Cuando te la va a lanzar, cuando tú se la pides, Señor, pásame la pelota, tú ya estás así, no estás así, que te la echen la cara. Y estás así para atraparla y solo estás esperando a que la agarres. Esa es la fe. La fe proclama con la boca la respuesta. En casi todos los ejemplos que vimos, siempre es con una convicción la que la gente le pida a Jesús y Jesús concede. No es como que, pues no sé, Señor, como que no. Van con una convicción a pedirle y Él lo da. ¿Sí? Pero todo es con la boca. Y también es importante declarar con la palabra lo que somos. Soy tu hijo, soy esto, soy el otro, porque al Señor también le gusta jactarse de eso. Declararse sus hijos es muy importante porque vencemos al mundo. Sobre Satanás estamos, Él no está sobre nosotros. Nosotros tenemos nuestro pie sobre la cabeza y se va lareando, ¿sí? Tenemos que declarar todo eso, que somos sus hijos y que vencemos todo por medio del nombre de Jesús, para que la fe ejerza. Tiene que ejercer la fe también por medio de la boca.
Entonces en Hebreos 4:14 vemos que es muy importante profetizar con la palabra. Es eso, no es otra cosa. Profetizar no es otra cosa más que dejarse guiar por el Espíritu Santo y decir lo que el Espíritu traiga a tu espíritu. Si es, por ejemplo, si estás orando, pero de repente se te viene en una imagen tu tía, tu abuela, el amigo, Señor, ¿qué quieres? Y empiezas a orar por la persona, Señor, en tu nombre, Señor, declaro que esta persona esté bien. Y el Señor te va a empezar a dar en tu corazón qué es lo que tienes que declarar con tu boca, porque acuérdense que la boca tiene poder y el Señor nos usa para eso, para que Él actúe con los demás. ¿Sí me da a entender? Empezar ya a ejercer la palabra, que no se quede trabada, porque por algo tenemos una boca, una lengua para declarar, para ejercer esa fe, porque somos sus hijos y tenemos que creerlo. Como lo vimos en el versículo 1 Juan 5:4, la fe triunfante y victoriosa, ¿sí? Para todos los hijos de Jesucristo, no para nadie más. Toda la fe victoriosa. Si tú no declaras que eres su hijo, ¿cómo vas a, no nada más es pensarlo, es actuarlo, es decirlo, siempre vemos todos los apóstoles declaraban, decían, vean la palabra, vean todo el Nuevo Testamento y el poder de la palabra que Jesús tenía y que les enseñó a ellos a hacerlo también. Es muy importante. Y pues bueno, ya terminamos con eso. Y Lucas también habla de la fe. Mateo o Lucas, casi. Hay unas citas, citamos Timoteo, Juan, Corintios, Santiago, Romanos, Tesalonicenses, pero en sí vemos los 4 evangelistas que hablan de eso. Y ya. ¿Alguien quiere decir algo? Ay, me terminé de bañar y estoy despeinada.